Amén. Les habla el hermano Saúl. Quiero hablarles en este día un poco sobre la autojustificación, la seguridad falsa. Amén. Son dos espíritus de mundos terribles que operan en muchas personas. La autojustificación, la seguridad falsa. Amén. Voy a tocar el verso de la palabra que dice en Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, hermanos, se manifiesta a través de designios. Amén. Esos designios son pensamientos, esos designios son actos, son palabras, son gestos, son formas de caminar, de actuar de las personas. Amén. La carne en nuestras vidas, amados hermanos, se manifiesta a través de muchos designios. Y como dice en Gálatas capítulo 5, verso 21, manifiestas son las obras de la carne. O sea, las obras de la carne de una u otra forma se van a manifestar, se manifiestan en nuestras vidas. Así es que es muy importante que nosotros prestemos atención también para darnos cuenta, para que aprendamos y nos demos cuenta cuáles son las obras de la carne que se andan manifestando en nuestras vidas. Porque las obras de la carne, amados hermanos, siempre nos han de impedir caminar en el Espíritu Santo, lo cual es caminar en el amor de Dios. Las obras de la carne, amados hermanos, nos han de impedir caminar en el amor de Dios. Por ejemplo, yo no puedo caminar en el amor de Dios y estar a la misma vez en una obra de la carne. Yo no puedo estar en el amor de Dios y en el orgullo. El orgullo se contrapone directamente al amor de Dios, a ese estado. Y el amor de Dios es un estado, hermanos, como ya lo he dicho antes. No es hablar palabras o subirse a un lugar alto y decir yo los amo y nada más. Y con los hechos demostrar lo contrario, con las palabras, actitudes, maneras de tratar a las personas, demostrar lo contrario. Eso no es andar en el amor de Dios, hermanos. Andar en el amor, se puede estar, el amor de Dios es un estado, así es que se puede estar en ese estado un momento y luego no estar en ese estado, estar en la carne. Si yo no estoy en el Espíritu, en el amor de Dios, hermanos, entonces estoy andando en alguna obra de la carne. Estoy andando en alguna tiniebla, hermanos. Amén. Las mismas tinieblas, esas mismas obras de la carne, nos sacan, nos impiden caminar plenamente en el amor de Dios, lo cual es andar en el Espíritu Santo, hermanos. Amén. El amor de Dios es el carácter de Dios en nosotros, es la naturaleza de Dios en nosotros. Pese a que Dios en muchos momentos dice en su palabra que Dios se enoja, como dice en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, verso 21 en adelante, ustedes pueden leer, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia. Pese a que ahí vemos la ira de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Amén, no ha cambiado. Dios no cambia, Dios no ha cambiado. La palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y pese a que dice eso, Dios no ha cambiado, sigue siendo Dios es amor, sigue siendo el mismo Dios de amor. Pero ¿y por qué leemos muchos lugares que habla, por ejemplo, sobre la ira de Dios y que Dios es fuego consumidor? Porque la maldad es mucha, hermanos, y el amor de Dios, el carácter de Dios se opone, se resiste, va en contra de la maldad. Va en contra de la maldad, hermanos. El amor de Dios no es pasivo, hermanos. El amor, hermano, cuando tú estás, si tú de verdad amas, por ejemplo, la vida, amas la vida, tú no vas a agarrar, a no ser que seas hipócrita, tú no vas a agarrar y escuchar a una persona que esté a tu lado o que esté más allá y esté hablando en favor del aborto y de matar niños, y tú te vas a quedar callado porque supuestamente respetas hipócritamente su posición, respetas su forma de pensar. Eso no es así, hermanos, eso es ser hipócrita. Eso es no amar en realidad. Si yo digo que amo la vida, el mismo amor que siento me va a llevar a hablar, a contender inclusive con esa persona, contra lo que esa persona está hablando y está haciendo. ¿Se dan cuenta? El mismo amor me lleva a actuar. Es de la misma forma el amor de Dios, hermanos. Muchos piensan que el amor de Dios es algo pasivo, que Dios solo te mira hacer el mal a las personas y Dios no hace nada, etcétera, etcétera.
El amor de Dios, hermanos, no es algo pasivo. El amor de Dios, por eso viene Romanos capítulo 1, verso 21. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? Contra los que hacen bien, contra la justicia, contra la bondad, contra la injusticia y contra todo tipo de maldad. Porque la maldad se contrapone directamente contra el amor de Dios, y el amor de Dios es el carácter de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 6, podemos leer sobre el amor, hermanos. Y prácticamente estamos leyendo, hermanos, el carácter de Dios. Por eso la palabra dice Dios es amor, y empieza a hablar 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 6 sobre el amor. Está hablando sobre el carácter de Dios, hermanos. Dios tiene ese carácter, porque Dios es amor, hermanos. Amén. Entonces el amor se contrapone, hermanos, a todo aquello. Y las obras de la carne se contraponen al amor, y por ende se contraponen al carácter de Dios, a la bondad de Dios. ¿Qué es lo que una persona, por ejemplo, le impide hacerle el bien a su prójimo que está en la calle? Que no le ama. No le puede ver a la otra persona andar sin zapatos, pero como no siente amor, tampoco puede pensar con misericordia, con bondad sobre esa persona, con benignidad y demás. ¿Por qué? Porque no le ama. Porque esa persona en ese momento se encuentra en otro estado, puede estar en su egoísmo, donde solo le importa su yo y él estar bien, o ella. Él y los suyos, él y sus hijos. Yo quiero tener, yo quiero que para mí haya, yo quiero recibir, pero no me importa de los demás. Eso no es estar en el amor de Dios, hermanos. Eso es estar en el egoísmo. Es de la misma forma cuando las personas también responden, por ejemplo, por el orgullo. Una persona le dice algo a otra que le hiere que su carne le hiere. Porque no le ha tratado por la persona X a la persona Y, no le ha tratado como esa persona piensa que debería ser tratada. ¿Por qué piensa que esa persona debería ser tratada bien? Debería ser muy bien tratada, muy bien hablada y demás, por su orgullo. Esa persona se siente así porque su orgullo le hace sentir así. Esa persona piensa que merece ser tratada bien, que le hablen bonito y demás, porque su orgullo le hace sentir y pensar así. Así que cuando una persona viene y no le trata como ella piensa que merece, reacciona por su orgullo. Y en su orgullo se siente herido. Porque fulano, sutano, el de su casa y el de aquí, ella no le trató como esa persona piensa que merece ser tratada. No estoy aquí tratando, hermanos, sobre la inseguridad y demás. Estoy hablando simplemente sobre las manifestaciones del orgullo, por ejemplo. Y lo que es andar en el amor de Dios. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Yo no estoy hablando del amor del mundo al cual el mundo habla, hermanos. Y ellos hablan de su orgullo cuando ellos dicen, no, es que no puedes dejar que los demás te traten mal y demás. No, tampoco me estoy yendo al otro lado donde decir, no, tienes que dejar que todos te traten mal, etcétera. No, lo que debemos hacer es actuar en el amor de Dios. Y el amor mismo de Dios, hermanos, se contrapone a la maldad. Resiste la maldad. No tolera la maldad de ningún tipo, hermanos. Y Dios actúa en ese su amor contra la maldad de los hombres, hermanos. También Él no se queda impávido, no se queda quieto viendo la maldad y la maldad que hacen los hombres. Ciertamente que en su mismo amor hay paciencia, ¿se dan cuenta? Y por eso podemos ver esto en el Antiguo Testamento, como Dios tuvo mucha paciencia, hermanos, con las personas. Y Dios no ha cambiado, hermanos. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Pueden leer en Génesis. Y por eso Dios le tuvo mucha paciencia a sus pueblos, hermanos. Y luego recién llegó la destrucción, porque su maldad llegó al colmo ya. Pero años antes de eso, su maldad todavía no había llegado al colmo. Por eso Dios le promete a Abraham, le promete y a la descendencia de Abraham, y le dice que ellos iban a poseer aquella tierra, pero no en ese momento, y le dice por qué, porque la maldad de ese pueblo todavía no había llegado al colmo. ¿Y eso qué es? Es la paciencia de Dios. ¿Me entienden? La paciencia de Dios, ¿dónde? En su amor. ¿Se dan cuenta? En su amor está la paciencia. Por eso cuando tú estás amando a una persona, de ese amor te nace ser paciente. Cuando estás sintiendo ese amor, y Dios no cambia, hermanos.
Ese amor te hace ser paciente, ¿se dan cuenta? Pero esa paciencia llega hasta un punto, por eso ellos ya habían llegado en Sodoma y Gomorra al colmo y en las ciudades vecinas de la maldad. Amén. Es lo mismo en las personas, hermanos. La paciencia de Dios, Dios en su amor va actuando en las personas y su paciencia va operando. Pero llega un momento en el cual ya se aparta de ellos la gracia de Dios, el favor de Dios, y es ahí donde las personas mueren. ¿Me entienden? Dios le tiene paciencia a una persona en su amor durante mucho tiempo de su vida, va soportando y tolerando lo que esa persona está haciendo, intentando llamarle y que se enderece y que deje toda esa maldad, con muchos tipos de enseñanza, de reprensiones y demás. ¿Para qué? Para su bien de esa misma persona, para que esa persona se salve, para que esa persona que anda en el mal y ama el mal, yo no puedo amar el bien y el mal a la misma vez, sino que las personas o amas el bien o amas el mal. Y si amas el bien, tú no puedes amar el egoísmo, tú no puedes amar los pleitos, las contiendas, la burla, la sensualidad, la lujuria, la lascivia, la fornicación, etc. No puedes amar si estás amando de verdad el bien. Se contraponen, hermanos. Amén, se contraponen, son dos puntos totalmente opuestos, el bien de Dios y el mal de las tinieblas. Entonces lo que las personas hacen es amar el mal, porque aman la sensualidad, la lujuria, las mentiras, los engaños, la avaricia, la tacañería, la contienda, la pelea, el orgullo. Aman todo eso y aman andar en ese estado. Así es que por ende no pueden andar en el otro estado, que es el amor de Dios. Son puntos totalmente opuestos. Y las obras de la carne y sus designios, las formas en que las obras de la carne, las formas en que la carne se manifiesta, hermanos, se contrapone, son opuestos a andar en el Espíritu Santo, lo cual es andar en el amor de Dios. Lo que vengo diciéndoles, hermanos, no se puede andar en el egoísmo, donde todo lo que importa soy yo, y yo tener y yo recibir, y a la misma vez pensar que yo estoy en el Espíritu Santo y agradando a Dios. Son dos puntos totalmente opuestos, hermanos. Andar en el Espíritu Santo y andar en el amor de Dios se contraponen totalmente. Andar en el amor de Dios, lo cual es andar en el Espíritu Santo y andar en las obras de la carne. Porque andar en el Espíritu Santo de Dios no te va a volver una persona, por ejemplo, egoísta. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 6. Donde claramente nos habla sobre lo que es andar en el Espíritu Santo, lo que es andar en el amor de Dios. Y ahí nos dice que el amor no busca lo suyo propio. ¿Eso qué es? Lo contrario al egoísmo. Entonces, pero si yo estoy en el egoísmo, entonces yo sí busco lo mío propio todo el tiempo. Solo mi bien, solo mi bienestar, solo que yo reciba, solo que yo tenga. Y no me importa que los demás, si los demás tienen o no, comen o no, están o no, pecan o no, se salvan o no. Eso es el egoísmo, contrario al amor de Dios. Amén. Entonces no puede estar en los dos estados. Es más, el egoísmo, la obra de la carne, el egoísmo me va a hacer solo pensar en mí, en los míos, y que yo tengo que recibir y que yo merezco, etcétera, etcétera. O sea, solo me va a importar el yoísmo, el egoísmo. El orgullo me va a llevar a pensar que yo merezco, que yo tengo que ser bien tratado, que a mí me tienen que tratar bien, que a mí me tienen que dar, etcétera. ¿Por qué? Porque yo he hecho esto, porque yo hago aquí, porque yo he hecho aquello, porque yo he llevado 20 días de ayuno y estos no me conocen. Todo ese es el orgullo, hermanos, en las personas. Y eso se contrapone directamente al amor de Dios. El amor de Dios te va a llevar a ser una persona mansa y humilde de verdad. Te va a llevar a la mansedumbre. No te va a llevar al orgullo, al enaltecimiento propio. Amén. No te va a llevar a todo eso el amor de Dios. Cuando la persona no está en el amor de Dios, entonces está en una obra de las tinieblas esa persona, en una obra de la carne, la cual le impide entrar o caminar o vivir en el amor de Dios, lo cual es andar en el Espíritu Santo. Y aun cuando esa persona vaya a orar, va a orar desde su carne, desde su egoísmo, desde su orgullo. Y puede ir hasta quejarse contra Dios y decir, pero me han hecho, pero me han dicho. ¿Por qué les cuesta tanto a las personas muchas veces perdonar? Porque no saben amar. Y esa es una realidad, hermanos, en nuestras vidas. Las personas no sabemos amar. Debemos aprender a amar con el amor de Dios, con el verdadero amor.
Debemos aprender a amar, hermanos. Por eso anteriormente les dije, hay un amor del mundo y hay un amor de Dios. El amor del mundo es el amor que Satanás le presenta al mundo. Es una ilusión, hermanos. Recuerden que Satanás estuvo en el cielo, así es que él conoce lo que provoca el amor de Dios, cómo es, amén, lo que producen las personas, etc. Así es que él aquí en la tierra, caído, se ha hecho su propio amor, lo cual es una ilusión, es una fantasía simplemente, como cuando una persona está en el desierto y empieza a tener fantasías y empieza a ver lo que no existe. Así es ese amor, es una mentira, es un engaño simplemente del diablo, pero que el mundo anda tras ese amor porque no conoce a Dios. Por eso el mundo cree que puede tener amor en sus parejas, en sus hogares, sin Dios, sin tener una relación con Dios, sin tener a Dios en sus casas. Dios es el amor, o sea, no pueden tener amor sin que Dios esté ahí en sus hogares. Si no tienen a Dios, no tienen amor. Y las obras de la carne se contraponen directamente, por eso digo, al amor de Dios y se contraponen a que tú puedas andar en el Espíritu, te sacan de andar en el Espíritu, como ya les voy explicando. El egoísmo te saca a andar, por ejemplo, mirando a tu prójimo, amando a tu prójimo y preocupándote por él, por su bienestar y demás. Hermano, si yo me visto con ropa provocativa, ¿cómo es que me importan mis hermanas en Cristo? ¿Se dan cuenta? Yo puedo ser egoísta y vestirme con sensualidad y demás y mostrar mi cuerpo y todo lo demás porque soy una persona, voy a poner adúltera y quiero que me miren y me deseen porque supuestamente estoy buscando pareja o lo que sea. Entonces, si yo estoy en ese estado, ¿cómo es que estoy en el amor de Dios? No estoy en el amor de Dios porque no me interesa lo que, si mis hermanas pueden ser casadas y solteras, me codician. No me interesa, no me está importando si mis hermanas en realidad empiezan a tener miradas lascivas, lujuriosas, etcétera, y malos pensamientos conmigo. ¿Se dan cuenta? No me está interesando. Entonces, ¿cómo yo estoy en el espíritu del amor de Dios? Por eso muchos hermanos presentan simplemente una apariencia de piedad, una apariencia de andar en el amor de Dios, pero no están en el amor de Dios en realidad. Es una apariencia, hermanos, no es un estado en el cual ellos se encuentren. Muchos sí pueden entrar en ese estado cuando suben un púlpito, escuchan una alabanza, etcétera, etcétera, cuando leen sus Biblias y se sienten compungidos y llamados por el Espíritu Santo a arrepentirse, etcétera. Entran en ese estado, pero después se salen de él y viven fuera del Espíritu Santo, fuera de ese estado, hermanos. En el egoísmo, en la traición, en el orgullo, en la sospecha, en la contienda, en la pelea, la enemistad, los pleitos, las iras. Y en todas las formas en las cuales esas obras de la carne, de las tinieblas, se manifiestan. Esas obras de las tinieblas, hermanos, se manifiestan a través de designios. Por eso esos designios son maneras de pensar, esos designios son maneras de comportarse. Esos designios de la carne, de las tinieblas, hermanos, de las obras de la carne, esos designios son actitudes, son formas de mirar, son formas de vestirse, son formas de caminar. Las obras de la carne, hermanos, no se puede esconder, sí o sí se manifiestan. Por eso es tan importante también esto que ahora estoy hablándoles, hermanos, porque los designios de la carne, como nos dice Romanos capítulo 8, verso 7, son enemistad contra Dios. Son enemistad contra el reino de Dios, son enemistad contra la voluntad de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, hermanos. ¿Qué es lo que impide que tú puedas perdonar? ¿No es el rencor? ¿Te das cuenta? Se contrapone directamente a que tú puedas perdonar, logres perdonar. Por eso andan pensando, no, yo le perdono, pero nunca más quiero verle. Yo le perdono, pero no me voy a olvidar lo que me ha hecho. Yo le perdono a esa persona, pero nunca más la relación va a ser igual. ¿Cómo es perdonada entonces? Otra cosa es que tú estás manifestando rencor, resentimiento, odio. Sigue habiendo eso en tu corazón y tú no lo estás notando. Porque en realidad tú no estás perdonando ni has perdonado de verdad. Porque cuando perdonas, olvidas. No es como el mundo dice, y hay tantos que se ve consejos de hombres llenos de maldad y usados por las tinieblas. Cuando Dios te perdona, ¿acaso no olvida? ¿O Él siempre te está haciendo acuerdo de lo que tú has hecho? ¿O Él siempre está, no le daré esto porque por ahí me va a volver a fallar y porque Él ya ha hecho antes algo así, ¿no?
La palabra dice bien claro, hermanos, que el Señor es el que borra nuestras rebeliones. Borra, borrón y cuenta nueva. Él borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, lo que nosotros le confesamos y nos arrepentimos, Él lo borra. Entonces, ¿por qué las personas piensan que perdonar es otra cosa para ellos? ¿Acaso no es lo mismo lo que Dios hace, perdona, lo mismo para ti? Cuando tú vas a perdonar o debes perdonar a otros, es lo mismo, hermanos, es lo mismo que tú tienes que hacer. Dios te está dando la muestra, cómo Él perdona y cómo nosotros debemos perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos han hecho daño. Borrón y cuenta nueva. Y si no puedes perdonar, es porque hay en tu corazón resentimiento, odio, raíces. Hay lugares donde ha empezado ese odio y ese rencor, y por eso con el tiempo se ha armado como un árbol. Pero hay raíces, hay lugares donde ha empezado eso. Hay lugares donde ha empezado tu orgullo, hay lugares donde ha empezado. Y eso ahora es un árbol, te voy a decir, un árbol grande en muchas áreas. Orgullo, soberbia, altivez, rencor, resentimiento, ira, odio, venganza. Pero ha habido un inicio, tiene su raíz, ha habido un inicio en tu niñez, ha habido un inicio en un momento de tu vida, ha habido muchos momentos luego donde tú has ido odiando, has ido guardando rencor y demás a X y a Z persona, y se ha ido armando, ha ido creciendo esas raíces hasta formarse un árbol en tu vida. Por eso hoy en día muchas personas andan llenas de ira, de gritería, de contienda, no pueden controlarse. ¿Por qué? Porque hay raíces, hay cosas profundas metidas en sus vidas y ha habido un inicio. De muchos es en su niñez, momentos en los cuales han odiado, ha iniciado ahí el rencor, el odio por cosas que les han hecho, por cosas que les han hablado, porque sus padres no les dieron el amor, la atención que ellos necesitaban en ese momento de su niñez, de su juventud, y se ha ido acumulando ese rencor, odio. ¿Se dan cuenta? Ha echado raíces en sus vidas y ahora es como un árbol. Muchos están talando las ramitas. Lo que ahora hacen, alguna rama por aquí, una ramita por allá, sí. Pero cuando están en sus hogares, con sus familias, etcétera, y en diversos momentos, fuera de la iglesia, por ejemplo, o hasta en la iglesia, van manifestando ese odio, ira, rencor. ¿Por qué? Y no pueden vencer y dicen, Señor, ¿qué hago? Lo que necesitas hacer es darte cuenta dónde ha iniciado todo eso. Recordar hacia atrás en tu vida esas raíces, ese tallo, esos troncos. Amén. Para que puedas confesar al Señor y decirle, Señor, mira, fulano me ha hecho tal cosa y en ese momento yo le odié cuando tenía 10 años. Le odié, Señor, ahora recuerdo. Y es más, yo pensé, nunca más quiero verlo. Hasta le deseé el mal, quise vengarme de él y por venganza yo pensé, ojalá que le vaya mal, vas a ver, le va a ir mal. Porque a la gente mala siempre le va mal y empiezan muchos ahí. Y ahí hacen una mezcla en sus vidas, amén. Para autojustificarse. Hacen una mezcla, hermanos. Amén. Entonces esto es muy importante en nuestras vidas, hermanos, porque las obras de las tinieblas se contraponen al amor de Dios y te van a impedir siempre una y otra vez andar en el amor de Dios y mantenernos en ese estado. Mientras no reconozcamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Porque, por eso repito, todas esas obras de la carne se manifiestan en nosotros y en todas las personas a través de actitudes, miradas, formas de pensar, de caminar, de vestir, etcétera, etcétera. Simplemente se va manifestando las obras de la carne que hay en su corazón. Lo que está en su corazón, eso va manifestando la persona. Amén. En la forma en que habla, etcétera. Y todas esas cosas, hermanos, se va manifestando en la vida de las personas. Amén. Y entre todas estas formas de manifestaciones de las obras de la carne se encuentra la autojustificación y la seguridad falsa también. Amén. La seguridad falsa es aquella que les hace sentir a las personas en sus emociones y les hace pensar cuando están en pecado, en tinieblas o en tibieza y demás, y la persona piensa que va a tener una oportunidad más adelante, que no ha llegado su tiempo, que va a llegar un momento en sus vidas en que van a poder cambiar, arrepentirse, que va a llegar un momento en sus vidas más adelante en que Dios les va a levantar, les va a sacar de su estado. Ese es el espíritu de seguridad falsa operando en una persona. Le hace sentir, como dije, una seguridad falsa, una falsa seguridad.
de algo que va a pasar en su vida y demás, de un bien, de que la persona va a cambiar, de que un día va a dejar ese estado en que se encuentra y le mantiene así, y junto con eso opera otro que es la postergación. Por eso siempre ese tipo de personas siente en su corazón esa seguridad falsa y vive postergando. No son personas que oyen y al momento reaccionan, sino que oyen un mensaje, una prédica, algo para que cambien y demás, que viene de Dios y lo postergan. Sí, mañana voy a empezar, mañana voy a orar, pasado mañana voy a ayunar, la próxima semana. Siempre están postergando porque hay postergación en sus corazones. Y necesitan reconocer todo eso, que hay eso en sus vidas. Y de verdaderamente meterse con el Señor para que venzan eso en sus vidas, meterse en oración, en ayuno, ya, no postergar más, para que venzan todo eso en sus vidas. El otro espíritu que opera mucho en las personas es el de autojustificación. Como bien lo dije, como bien lo dice su nombre, autojustificación, les hace pensar autojustificaciones. Por ejemplo, somos carne, es que me falta mucho, es que yo no tengo ese llamado, y empiezan a poner muchas justificaciones para no andar en santidad, en pureza, para no andar bien con Dios desde ya. La autojustificación le impide a una persona andar en verdadera pureza y santidad delante de Dios y andar en verdad delante de Dios. Le impide. Siempre va a ser un bloqueo en su mente, en su corazón, en sus emociones, de que esta persona pueda andar en verdad con Dios, pueda andar bien, pueda pensar de verdad como tiene que pensar una persona sobre la santidad y la pureza. Por eso muchas personas tienen autojustificación en su corazón, ese espíritu inmundo, y piensan, es que yo no soy pastor, es que yo no tengo llamado, ¿por qué tengo que andar en santidad? Les viene a sus mentes miles de excusas de todo tipo para seguir andando en su pecado, para no santificarse, para no dejar la maldad de esta forma y de esta otra. Miles y miles de autojustificaciones, desde la más suavecita hasta la más fuerte. Pueden llegar por eso hasta contender a tal manera porque viven autojustificándose. Entonces una persona le hace daño a la otra y se autojustifica y piensa, no es que ella se lo merecía, es que ella es una persona mala. No, es que comparado con lo que esta persona hace, lo que yo he hecho no es nada, y se van autojustificando. Y así hacen ver que su estado o que lo que ellos hacen no es tan malo supuestamente a la vista de ellos mismos o de otros, para que otros supuestamente digan, no, él no es malo, no es mala. Pero sigue esa persona teniendo autojustificación. Mantener la autojustificación, hermanos, en nuestras vidas nos va a llevar a que siempre pongamos excusas para no andar en una verdadera pureza y santidad delante de Dios. Siempre autojustificaciones. Es que esto y aquello. ¿Por qué no obedeces? Es que esto y aquello, es que lo uno y lo otro. ¿Por qué no te sujetas? Es que esto y aquello, lo uno y lo otro. ¿Por qué no das? ¿Por qué no ayudas? Es que esto y aquello y lo uno y lo otro. Siempre autojustificaciones de una u otra forma. Para no ayudar, para no dar, para no sujetarse, para no obedecer, para no escuchar. Siempre autojustificaciones de una u otra forma. Hermanos, continuando a esto, quiero darles un pequeño testimonio. Amén. Cierto día, mientras yo estaba trabajando, hermanos, de repente yo no conocía sobre la autojustificación, no lo entendía. Amén. Entonces, mientras yo estaba trabajando, me acuerdo aquel día, de repente estaba escuchando una radio cristiana, y el varón que estaba en el micrófono de la radio cristiana, de repente dijo algo. Amén. Dijo algo que empezó a retumbar en mi espíritu, en mi conciencia. No me sentía bien, sentía que estaba muy mal lo que él dijo. Y él dijo, es que somos carne, es que nos falta mucho todavía. Él dijo esto. A cualquier oído eso puede sonar algo normal. Es que nos falta, es que somos carne todavía, etcétera. Cosas así. Amén. Es que ¿cuándo será que lo vamos a lograr? Y él dijo, es que somos carne, es que nos falta mucho todavía. Y cuando él habló, yo sentí en mi espíritu que algo estaba mal de lo que había dicho, y ese sentir en mi espíritu no me dejaba en paz. Yo sentía que era maldad lo que él había hablado. Era malo, sentía. Amén, pero yo no sabía por qué era malo o qué tenía de malo lo que él había dicho. A mi razonamiento no tenía nada de malo, a mi razonar humano, lógico, y hasta caído. Amén. En mi alma eso no tenía nada de malo, por eso digo, a mi razonamiento humano.
Pero yo sentía en mi espíritu, hermanos, que eso estaba mal, que era pecado, que era maldad lo que él había hablado. Pues es que yo quería saber qué era, no entendía qué era lo que estaba mal, pero sabía, sentía, hermanos, en mi conciencia. En esa parte de tu espíritu que es la parte emocional, sentía que estaba mal. Así es que me puse a clamar para que Dios me enseñara qué es lo que estaba mal, porque yo sentía que lo que escuché decir a ese varón era pecado, era algo de las tinieblas. Empecé a clamar, hermanos, en mi mente, empecé a clamar al Señor y me mantuve en eso. Señor, hazme entender. Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo, Señor, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué siento que lo que ese varón ha hablado estaba mal? ¿Qué es eso, Señor? Pasó como 5 minutos de lo que estuve clamando, hermanos, mientras trabajaba. Y me vino la explicación del Señor y el Señor me dijo, eso es autojustificación. Eso, la autojustificación, me empezó a explicar el Señor. Provoca ese tipo de pensamientos y ese tipo, por eso hablan así, porque esa persona tiene autojustificación. Amén. Y ese tipo de pensamientos, ese espíritu de autojustificación, impide que la persona pueda andar en santidad delante de mí. Le impide, porque siempre esa persona va a poner excusas para no andar verdaderamente en santidad en todo aspecto de su vida conmigo. Siempre va a venir una excusa o algo para que la persona piense y sienta que no tiene nada de malo, es que no hay que ser exagerado lo uno y lo otro. Siempre va a haber alguna autojustificación, un pensamiento, una idea para justificarse de su estado. Amén. Esa es la autojustificación, hermanos, y por eso hoy quería hablarles sobre este tema, porque es importante, hermanos, que nosotros también nos despojemos de toda autojustificación en nuestras vidas. Porque esa autojustificación ha de impedir, hermanos, que nosotros caminemos verdaderamente delante de Dios en verdadera santidad. Va a impedir que tú te preocupes por andar en santidad delante de Dios y agradar a Dios, hermano, hermana. Eso es lo que hace ese espíritu. Por eso muchos lo que manifiestan en realidad en sus vidas, como dice Gálatas capítulo 5, verso 21, manifiesta sus obras de la carne, es la autojustificación que hay en su corazón. Por eso a todo le ponen una justificación, una autojustificación, porque a sus ojos tiene que verse que no tiene nada de malo eso, que todavía hay tiempo y demás. Y estos tres espíritus, hermanos, operan muy juntos. La autojustificación, amén, la autojustificación, la seguridad falsa y la postergación. Operan muy juntos. Operan ayudándose entre sí mucho, 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 mucho. Por eso muchas personas manifiestan la autojustificación y también a la misma vez, inmediatamente, manifiestan a la seguridad falsa. La persona se siente que sí, que no, que si está equivocada, más adelante va a llegar un momento en su vida en que va a poder cambiar. Y así Satanás los tiene engañándolos, porque es un engaño. A través de espíritus inmundos, esa persona está engañada, creyendo que más adelante va a poder alcanzar, va a poder salir de ese estado. Hermanos, cuanto más nosotros nos mantengamos en un estado, es más difícil que al final la persona salga de ese estado. Es más difícil porque se va enraizando en su vida y eso que ha entrado a su vida se va volviendo más y más fuerte. Mantenerse en un estado de pecado, hermanos, día tras día que va pasando, vuelve a la persona, vuelve a aquello que ha entrado en su vida más y más fuerte y tiene cada día más y más poder sobre la persona y dominio. Amén. La carne se manifiesta a través de designios, hermanos. Y esos designios son contrarios a la vida en el Espíritu Santo, la vida en el amor de Dios, en el carácter de Dios. Amén. Espero, amados hermanos, que todo esto les ayude. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, les ruego en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí donde estás, inclina tu cabecita. Amado Padre, bendito Dios, queremos agradecerte por tu palabra, por tu misericordia en este día. Queremos darte las gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu bondad, Señor. Amado Padre, queremos rogarte que te reveles a nuestras vidas, que nos hagas entender. Alúmbranos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Señor, quita las tinieblas de nuestras almas, de nuestro entendimiento, Señor.
Amado Padre, ayúdanos a vivir en tu Espíritu Santo, a caminar en tu Espíritu Santo, como está escrito, Señor, que si vivimos por tu Espíritu Santo, también debemos caminar por tu Espíritu Santo, Señor. Andar por tu Espíritu Santo, amado Padre. Señor, ayúdanos a andar. Señor, enséñanos, haznos comprender, ayúdanos a reconocer esos designios de la carne que muchas veces han sido ocultos a nuestra propia vida, a nuestra propia realidad, y no hemos podido ver el estado real en que muchas veces hemos estado andando, caminando, hablando, actuando, vistiendo. Señor, ayúdanos a limpiar nuestros corazones porque tu venida está muy cerca y queremos prepararnos, Señor, como dice tu palabra. Queremos ser aquellos siervos prudentes, fieles, Señor, que sí se prepararon para recibirte, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no queremos ser de aquellos siervos infieles y que no se prepararon, Señor, y que recibirán doble castigo, como está escrito. Amado Padre, líbranos del maligno, haznos entender, te rogamos. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, con esa sangre que derramaste en el madero, en la cruz del Calvario. Señor, por tus llagas somos sanados, amado Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a entender tu lenguaje, amado Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre, amado Dios. Te agradecemos, te alabamos, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret.